Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 171 Negocios y apuestas. Lucas sonrió. Como pensaba, el sistema de superdetectives no estaba restringido a Estados Unidos, ni estaba limitado a su identidad como oficial de policía. Era simplemente un sistema del lado de la justicia. Mientras detuviera el crimen, ganaría experiencia y crédito dondequiera que estuviera y lo vieran o no otras personas. Ya había tenido esta teoría en Nueva York. Bajo el sistema policial estadounidense, solo había sido una persona común en Nueva York, pero aún así había podido ganar experiencia y crédito cuando trataba con criminales. París, estoy aquí. Un momento después, Luke se registró en un hotel. Daniel había recomendado este hotel y había dicho que era bastante bueno. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. El distrito 16 de París era donde vivían la clase media y los ricos. Un hotel aquí era mucho más seguro que uno en cualquiera de los otros distritos. Aunque era un poco caro, Luke aún podía permitírselo. Después de preguntarle a la recepcionista y echar un vistazo a algunas habitaciones, Luke finalmente reservó una de ellas. Gracias a su apariencia limpia y encantadora, la dama francesa que le mostró las habitaciones sonrió y fue paciente todo el tiempo. Por supuesto, también era porque Luke no era quisquilloso con las habitaciones. Simplemente inspeccionó las habitaciones en silencio, a diferencia de otros invitados que comenzaban a quejarse cuando examinaban las habitaciones. Después de ver 3 habitaciones, Luke eligió una en el segundo piso. Era la habitación más barata, ya que justo debajo había un callejón oscuro que le daba a la habitación una sensación lúgubre. A la dama francesa no le sorprendió la elección de Luke. Esta habitación no sería tan barata si no fuera por el callejón sombrío. Y Luke parecía alguien que acababa de graduarse de la escuela secundaria. Era comprensible si no tuviera mucho dinero. Después de alquilar la habitación, Luke salió del hotel con una mochila. Si su plan funcionaba, no necesitaría gastar su propio dinero en París. Luke estaba relajado mientras miraba a su alrededor. Aquí era donde se reunían los ricos. Cada una de las casas aquí cubría fácilmente 200 metros cuadrados. Este tamaño de tierra era sin duda un lujo en París. Luke giró hacia otra calle. Mientras deambulaba, de repente vio que se abría la puerta de un edificio de apartamentos no muy lejos, y 2 niñas rodeadas por varios hombres se subieron a un automóvil. Luke los miró y sintió vagamente que algo andaba mal. Pensando rápidamente, abruptamente se dio cuenta de que reconoció a las 2 chicas. Gracias a sus experiencias como detective y su visión dinámica, su reacción fue bastante rápida. La ropa y las proporciones del cuerpo coincidían con las de las 2 chicas que había conocido en el avión, Amanda y Kim. Aunque sus rostros estaban bloqueados por los hombres, Luke estaba seguro de que tenía razón. Luke corrió hacia ellos. Los hombres eran bastante rápidos. Subieron al auto, cerraron las puertas y se marcharon en menos de 10 segundos. Cuando Luke echó a correr, el coche ya estaba lejos. La situación se sentía aún más apagada. La mayoría de las personas no encenderían sus autos con tanta prisa a menos que fuera una emergencia. Cuando corrió al edificio de apartamentos, el coche había desaparecido por la esquina al final de la calle. Luke respiró hondo y confirmó que podía oler a Amanda y Kim. Pensó por un momento, luego llamó al número en la tarjeta que había recibido antes. Daniel, tienes un cliente. Ven a recogerme. Daniel comenzó a protestar, pero Luke lo interrumpió sin dudarlo. Te pagaré 500 euros además de la tarifa del taxi. 2 minutos más tarde, el taxi de Daniel se detuvo junto a Luke. Él sonrió. Oye, chico rico, dejé a otro cliente para recogerte. Luke subió al taxi y le tiró 500 euros. No conduzca demasiado rápido. Te diré cuándo girar a la izquierda o a la derecha. Daniel revisó el dinero rápidamente y sonrió. Está bien, no hay problema. Luke abrió la ventana y activó su nariz afilada. Gira a la derecha en el siguiente cruce. Aunque Luke le había dicho a Daniel que no fuera demasiado rápido, Daniel evidentemente entendió la palabra de manera diferente a todos los demás. Luke solo tardó 3 minutos en alcanzar el automóvil en el que estaban Amanda y Kim. No le dijo a Daniel cuál era el objetivo, y el taxi simplemente siguió al auto 100 metros detrás.
Finalmente, el automóvil se detuvo frente a un edificio de apartamentos en el distrito 18 de París. Luke no se bajó. Le pidió a Daniel que estacionara el taxi y observó el auto desde el asiento trasero. La puerta principal del edificio pronto se abrió y una docena de hombres salieron y se subieron a varios autos. Entrecerrando los ojos, Luke confirmó que algo andaba muy mal. Los hombres se subieron a 5 autos, y también había 2 niñas en cada auto. Todas las chicas estaban claramente inconscientes, y Amanda estaba entre ellas. Los coches de delante comenzaron a moverse hacia el noreste. Era hora de decidir. Luke se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, ya que Kim no estaba entre las chicas que se llevarían. Después de varios segundos, decidió seguir a los autos. Como ahora sabía la ubicación de Kim, Luke podría buscarla después de rescatar a Amanda. Además, Luke no podía irrumpir en el edificio de apartamentos y armar un alboroto en medio del día. Esto era París, y él era un ciudadano estadounidense. No pensó que el departamento de policía de París apreciaría si se abría camino a través de los criminales en el edificio, no estaba destinado a ser asunto suyo en absoluto. Después de conducir por otro rato, Daniel le advirtió. Está Neuf-Trois más adelante. Es muy peligroso. Soy un buen conductor, pero mi taxi no es a prueba de balas. Algunos de los tipos locos allí pueden matarnos a tiros por dinero y objetos de valor. Luke se quedó en silencio por un breve momento antes de decir, sin ningún rastro de ira. Entonces déjame cuando sientas que es demasiado peligroso seguir conduciendo. Después de una breve vacilación, Daniel dijo. Hombre rico, has sido muy generoso, así que déjame sugerirte que no hagas eso. Lucas se rió entre dientes. Daniel, me gustas. Eres un hombre con un resultado final. Entonces, hagamos una apuesta. ¿Eh? Daniel estaba desconcertado. Luke dijo. Si vuelvo a llamar a tu taxi después de hoy, te daré 1000 euros. Daniel pensó por un momento, luego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo con una sonrisa irónica. Bien. Voy a ser el ganador, en cualquier caso. Capítulo 172 Ataque al burdel ilegal, parte 1, 20 minutos después, Daniel dejó a Luke al borde de Neuf-Trois. Suspiró con impotencia cuando Luke salió, pero no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse rápidamente. Daniel había sido taxista en París durante mucho tiempo y conocía a todo tipo de personas. También sabía que la curiosidad podía hacer que mataran a una persona. Daniel nunca había imaginado que podría convertirse en una figura importante, ni le interesaba. Era bastante feliz como taxista. Así, Daniel rezó por el generoso magnate, para que pudiera ganar otros 1000 euros. Luke no tenía prisa por seguir moviéndose. En cambio, pagó en efectivo por una capa gris, jeans comunes y un par de zapatos comunes de un supermercado. No cuestan más de 100 euros en total. Por supuesto, esa ropa barata era de mala calidad y estilo. También le pidió al dependiente de la tienda que le trajera 2 botellas de agua y un poco de chocolate. Se aseguró todo el tiempo de no ser captado por las cámaras de vigilancia del supermercado. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. Después de eso, rastreó los autos con su Sharpnose y finalmente llegó a su destino. Era un sitio de construcción abandonado. Se escondió en un rincón discreto entre los edificios a medio terminar. Eran las 3:15 cuando aterrizó su avión, casi las 4 cuando llegó a la ciudad de París en taxi y alrededor de las 5 después de registrarse en el hotel. Después de notar a Amanda y Kim, y rastrear a Amanda hasta este lugar, ya eran más de las 6. Como todavía era enero, la noche comenzaría a caer en París en una hora como muy tarde, y estaría completamente oscuro en 2 horas. Sin prisas, Luke se cambió lentamente de ropa y zapatos. También tenía una máscara y guantes en su mochila que había preparado antes, y se los pondría cuando estuviera listo para actuar. 15 minutos después, examinó su equipo para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Finalmente, respondió a la llamada de la naturaleza en un rincón remoto que apestaba a mierda. Claramente, mucha gente había usado este rincón para lo mismo. Después de eso, regresó a su rincón y se sentó en una tabla de madera. Tomó un poco de agua e hizo planes. Mucho tiempo después, Luke se puso una máscara y guantes, y escondió su mochila debajo de una basura que pesaba más de 100 kilogramos, antes de salir de la esquina. Eran casi las 7. Había anochecido y lloviznaba.
Luke respiró hondo el aire frío y húmedo antes de exhalar lentamente. Mientras exhalaba, bajó lentamente la cabeza y la noche lluviosa se volvió fría y amenazante. Pocas personas salían a pasear cuando hacía frío y llovía, ni siquiera los bribones que no tenían nada mejor que hacer. Luke activó la función de detector de vida en su teléfono falso a 200 metros del nido de los criminales. Luego avanzó lentamente bajo la protección de los edificios y la basura. Este era claramente un sitio de construcción abandonado, que había sido tomado por un grupo de hombres que parecían crueles y brutales. Luke se puso serio cuando detectó el repugnante olor a fluidos corporales en el aire. Estaba completamente oscuro en este momento, y las personas a 10 metros de distancia apenas eran visibles. De pie junto a una pared de hierro, Luke respiró hondo. Un momento después, saltó ágilmente a un automóvil abandonado antes de saltar el muro y entrar al sitio de construcción. Estaba con las manos vacías, y bajo la protección de varias estructuras a lo largo del camino, rápidamente se acercó a un cobertizo en el centro. El cobertizo tenía un fuerte olor a dinero en efectivo y armas. Tal vez porque este lugar era su nido, los guardias no patrullaban en absoluto, y simplemente se refugiaban bajo el techo y fumaban. Luke olió armas en ellos. Moviéndose por un lado del cobertizo, estranguló a uno de los hombres. Al mismo tiempo, golpeó al otro guardia, hundiendo su rostro, y agarró al hombre antes de que pudiera caer al suelo con un fuerte golpe. Luke los registró por un momento y encontró 2 pistolas, pero no encontró balas adicionales. Luego se movió hacia la ventana del cobertizo. Luke levantó sus armas sin dudarlo y abrió fuego. Estallido. 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 Mató a 3 personas junto a una mesa en la sala. Cuando los cuerpos cayeron, Luke ya había entrado por la ventana. Encontró una UCI y un cargador de armas en un cajón, antes de salir rápidamente por la puerta. Esta era la oficina del director. Había un montón de dinero en efectivo en el cajón. Los gánsteres sin duda se verían atraídos por los disparos. Pero antes de que llegaran los refuerzos, Luke corrió hacia un grupo de máquinas destartaladas a 10 metros de distancia. De pie a la sombra de las máquinas, Luke observó fríamente la conmoción. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Además de las 5 personas a las que ya había matado, había 22 gánsteres armados. Esperó en lugar de hacer un movimiento de inmediato. Algunos de los gánsteres entraron corriendo a la oficina y comenzaron a gritar. Luego, otras 5 personas se precipitaron desde varias posiciones en el campamento. 27. Esos deberían ser todos. Cuando las personas en la oficina comenzaron a gritar, también lo hizo el grupo afuera. 3 de ellos estaban en la oficina y 12 se apiñaban alrededor de la puerta. Luke levantó la UCI en su mano. Pu. 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 Disparando a una velocidad ligeramente inferior, Luke disparó las 30 balas que había en el cargador, y casi la mitad de las 12 personas que estaban fuera de la oficina colapsaron. Solo 5 muertos. Luke no estaba muy sorprendido. Apenas había usado una UCI antes. Ya no estaba mal que lograra dispararle a 5 de ellos. Recargando rápidamente la UCI, Luke se colgó el arma del hombro y sacó la M1911 de su cintura. Estallido. 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 Otros 3 pandilleros murieron mientras corrían para cubrirse. Luke se agachó y se trasladó a un lugar diferente. Sería un idiota si se quedara en un lugar para disparar a los gánsteres cuando lo superan en número. Estaba a 10 metros de distancia cuando los mafiosos dispararon contra su posición anterior. Moviéndose a un nuevo escondite, Luke los observó por un momento a un lado, luego levantó su pistola de nuevo. Estallido. Estallido. 2 gánsteres tontos que habían estado disparando sin cobertura murieron instantáneamente. Capítulo 173 Ataque al burdel ilegal, parte 2. Los 2 gánsteres restantes estaban tan asustados que no se atrevieron a asomar la cabeza por detrás de la cubierta de nuevo. Ignorándolos, Luke salió sin dudarlo. En un giro, de repente arrojó sus pistolas vacías. 2 gánsteres que se arrastraban hacia adelante con cautela fueron golpeados en la cabeza y quedaron inconscientes, sin poder volver a ponerse de pie.
Luke los alcanzó y tomó sus armas, antes de patearlos con fuerza en la nuca. Luego se dio la vuelta y levantó su arma. Estallido. Estallido. A un tipo que estiraba el cuello para ver qué pasaba le volaron la cabeza. Asustado, su compañero se apresuró a ponerse a cubierto detrás de un coche. Ignorando al segundo hombre, Luke se movió hacia un lado y encontró a otros 3 gánsteres que venían de otra dirección. Fueron los últimos en llegar y realmente no sabían lo que estaba pasando. Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. Estallido. 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 Como estaban demasiado cerca, les dispararon a todos a la vez. 2 de ellos apenas opusieron resistencia, y el último gritó miserablemente después de recibir un disparo en el brazo. Luke apretó el gatillo con frialdad. Pensilvania. 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 Dejando caer el arma ahora vacía de su mano izquierda, Luke regresó al hombre que había soltado antes. El tipo estaba escondido en un rincón y frenéticamente haciendo una llamada. Luke se burló mientras lo escuchaba. Pensilvania. La cabeza del idiota que había planeado pedir refuerzos explotó. Alguien seguía haciendo preguntas al otro lado del teléfono. Luke se agachó y tomó el teléfono del hombre. Se burló del teléfono que seguía haciendo ruido y lo hizo añicos. Regresó a las máquinas abandonadas cerca de la oficina y respiró hondo para activar Sharp no sé. Rodeando a los 2 gángsteres sobrevivientes fuera de la oficina, Luke fijó la espalda de las 3 personas dentro de la oficina y lentamente levantó su arma. Estallido. 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 3 gritos estallaron desde el interior de la oficina, pero fueron cortados rápidamente. Asustados por los disparos inesperados y los gritos detrás de ellos, los 2 pandilleros que estaban afuera de la oficina huyeron. Luke se acercó a la ventana de la oficina para comprobar la situación antes de entrar. Pensilvania. 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 Poniendo una bala en la cabeza de los 3 tipos que se habían derrumbado, Luke llegó a la puerta y levantó el arma de nuevo. Estallido. 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 Los 2 gánsteres que habían corrido en diferentes direcciones cayeron y ya no emitieron ningún sonido. Luke cerró los ojos y escuchó durante un rato, antes de registrar rápidamente la oficina. Metió el dinero del cajón en su mochila, vertió una botella de vodka sobre unos documentos en un armario, encendió un encendedor y lo tiró al papel. El fuego se propagó rápidamente y toda la oficina pronto ardió. Lucas se fue. Recogiendo un AK y una revista de un gángster muerto junto a la puerta, se fundió de nuevo en la oscuridad. Un momento después, 2 porteros en pánico que se habían estado escondiendo en la oscuridad también fueron asesinados. Finalmente, Luke caminó lentamente hacia las barracas, que no estaban lejos de la oficina. Los 2 gánsteres que habían sido apostados aquí como guardias estaban muertos. El lugar estaba indefenso ahora. Varios hombres salieron corriendo, pero Luke simplemente se movió hacia las sombras y no los mató. Por su olor, podía decir fácilmente lo que esos hombres habían estado haciendo en este momento. Desnudos, aterrorizados y desarmados, no eran mafiosos, sino clientes que estaban aquí por diversión. Puede que no sean buenos tipos, pero ciertamente no sería correcto matarlos indiscriminadamente. Además, había más de 60 hombres así en el cuartel. Si Luke los matara a todos, serían 100 muertos, incluidos los mafiosos. Lo más probable era que el gobierno francés lo considerara un ataque terrorista. Entonces, Luke simplemente los evitó y entró en uno de los barracones. En el momento en que entró, su M1911 volvió a abrir fuego y dejó 3 agujeros en la puerta. Un hombre detrás de la puerta dejó caer su arma y se derrumbó con el intenso hedor de la sangre. Él era el único gángster que quedaba que todavía había estado custodiando el lugar. Por supuesto, no fue por deber, sino porque estaba asustado y esperaba sobrevivir al desastre escondiéndose aquí. Fue una pena que su deseo no se hiciera realidad. Los disparos inesperados asustaron a las chicas en la habitación. Todos gritaron a todo pulmón. Sin decir nada, Luke sacó su teléfono falso y escribió algo en él. Las chicas volvieron a gritar y miraron al hombre cuya apariencia estaba completamente oculta por lo que vestía. Se quedó quieto y en silencio, y las chicas no pudieron evitar dejar de gritar.
En ese momento, muchos de ellos pensaron lo mismo. Los guardias aquí eran hombres malvados, entonces este extraño debería ser un buen tipo porque los mató. Incluso si no era un buen tipo, esta era la oportunidad de escapar de las chicas ya que los guardias estaban muertos. Luke terminó de escribir y presionó reproducir. Una voz masculina electrónica resonó en la habitación. Cualquier persona aquí con antecedentes ricos o influyentes, venga y llame a su familia, y pídales que expongan lo que ha estado sucediendo aquí como puedan. Ninguna de las chicas respondió. La voz electrónica continuó. Debes ser rápido. Si llegan refuerzos de pandillas y te acorralan de nuevo, habrás perdido tu oportunidad, así que no tienes mucho tiempo. Mientras Luke reproducía el texto, abrió las puertas de las jaulas en las que estaban las chicas con las llaves que encontró en el guardia. No huyas por tu cuenta. La policía tendrá que rescataros a todos si estáis juntos en grupo. Si escapas solo, no serás más que una persona desaparecida que no le importará a nadie. Ya estás desaparecido, a nadie le importará si vuelves a desaparecer. Después de abrir las jaulas, Luke se dio la vuelta y se fue. Buena suerte, chicas. Un momento después, desapareció. Las chicas en la habitación se miraron desconcertadas. De repente, algunos de ellos salieron corriendo de las jaulas por los teléfonos que Luke les había quitado a los gánsteres. Luke escuchó a las chicas pelear por los teléfonos y hacer llamadas como locas. En realidad, no se sentía nervioso en absoluto. Había matado a todos los guardias aquí, y los refuerzos de la pandilla tardarían al menos media hora en llegar. Además, Luke estaba aquí por experiencia y crédito, así que cuantos más gánsteres hubiera, más feliz sería. Amanda también estaba en la habitación. Tuvo suerte de que aún no la habían enviado a la otra barraca. En cuanto a las chicas del cuartel contiguo, Luke suspiró en silencio. Capítulo 174. ¿Dónde está Marco? Dentro de ese cuartel había niñas que habían estado encerradas por un tiempo y estaban en malas condiciones. Si permanecieran aquí por más tiempo, podrían morir en este burdel ilegal. Había más de 100 chicas en el cuartel. Era imposible para Luke sacarlos por su cuenta, por lo que bien podría dejar que las chicas se salvaran. Tendría un gran impacto si las familias de estas 100 niñas exigieran explicaciones todas a la vez. Tampoco podían ser pobres, ya que podían permitirse viajar a Francia. Luke salió del cuartel y se posicionó para una emboscada detrás de unos autos abandonados a 20 metros de la puerta. 10 minutos más tarde, Luke escuchó el vago sonido de autos circulando en el barro. El resplandor de los faros apareció en el camino, iluminando la noche oscura. Había 3 coches. Luke respiró hondo y ajustó su estado de ánimo antes de levantar la UCI. Pu. 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 Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Disparando rápidamente, Luke agotó una revista en 3 segundos. El coche de delante estaba plagado de agujeros y el parabrisas se partió. Se salió de la carretera y se estrelló contra un montón de basura. Luke arrojó la UCI y agarró el AK que había estado cargando. Disparó de nuevo. Estallido. 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 La revista se agotó instantáneamente de nuevo. Al igual que el primer automóvil, el segundo automóvil se salió de la carretera y entró en un automóvil abandonado, lleno de agujeros de bala. Luke no comenzó a disparar de nuevo hasta que el tercer automóvil casi lo pasó, por lo que el automóvil solo fue alcanzado por un lado y la parte trasera. Pero los pasajeros de los 2 primeros vagones al menos se habían llevado la peor parte de las balas. Recargando rápidamente el arma, Luke volvió a levantar el AK y apuntó al tercer coche que ya había pasado a toda velocidad. No tenía que apuntar con demasiada precisión. Todo lo que tenía que hacer era bombardear el auto con balas. La realidad no era una película. A una distancia de 30 metros, no había forma de que un auto normal pudiera recibir un ataque de un AK, ya que las balas podían atravesar un lado y salir por el otro. Al final, el automóvil perdió el control a 10 metros de distancia y se estrelló contra un cobertizo en el sitio de construcción. Sin prisa por revelarse, Luke cambió de ubicación. Activó nariz afilada mientras movía. Un momento después, se acercó a los autos y disparó en la cabeza a los hombres que aún estaban vivos, antes de retirarse en silencio.
Media hora más tarde, de pie en lo alto de un edificio a varios cientos de metros de distancia, Luke vio una larga fila de coches de policía entrar a toda velocidad en el cuartel con las sirenas a todo volumen. Él asintió con satisfacción y saltó. Una hora más tarde, se cambió de nuevo a su ropa y zapatos originales y apareció en un metro en el Meath Croix. Llevaba un sombrero gastado y una máscara facial nueva, como lo haría cualquier persona normal en un día lluvioso. Ahora, solo tenía consigo un M1911 que le había robado a uno de los gánsteres. El metro parisino no era seguro por la noche, que era cuando era más probable que se produjera un robo. El grueso de la gente trabajaba durante el día, pero ciertos grupos trabajaban en el metro por la noche. El robo y el robo eran lo que hacían para ganarse la vida. Pero ninguno de ellos se metió con Luke. Luke no estaba vestido como un estudiante y estaba jugando con un cuchillo de mariposa. El cuchillo bailaba ágilmente en su mano de vez en cuando, lo que sugería que ciertamente era bueno con ellos. Si bien nadie sabía exactamente qué tan bueno, definitivamente no era el mejor objetivo para robar. Una navaja de mariposa puede ser pequeña, pero a veces puede matar a las personas más fácilmente que una hoja grande. Entonces, Luke regresó al centro sano y salvo. Después de salir del metro, Luke fue al edificio de apartamentos de esa tarde y se metió en un callejón no muy lejos. En la noche oscura, subió a un edificio y entró en un apartamento a través de una ventana abierta. Rápidamente se puso un abrigo y un par de zapatos que estaban al lado de la puerta. Después de tirar 500 euros en el cuenco de las llaves, Luke salió por la ventana y escaló un tubo de desagüe hasta el techo. Comprobando el sistema, asintió con satisfacción. El sistema no lo castigó porque él había pagado la ropa. Dando 2 saltos masivos, aterrizó en el edificio de apartamentos ocupado por la pandilla. Tras explorar el edificio con su nariz afilada, Luke bajó las escaleras sin hacer ruido. Media hora más tarde, Luke estaba parado en el sótano con una sonrisa sombría en su rostro. Todos los gánsteres frente a él estaban casi muertos por la tortura. Incluso el más duro de ellos estaba muriendo después de que Luke conectara un aparato electromédico simple que había modificado a las piernas del hombre. Justo ahora, había llevado a los gánsteres armados del edificio al sótano insonorizado. Tras interrogarlos, supo que Marco, su jefe, se había ido con la mayoría de sus hombres como refuerzos para un burdel ilegal en los Meath Croix tras recibir la noticia de que estaba siendo atacado. Luke se quedó sin palabras. De vuelta en la entrada del campamento, había desatado una tormenta de balas sobre los 3 autos. Más tarde, disparó a todos los que aún respiraban en la cabeza sin mirarles a la cara. ¿Cómo podía saber que su jefe Marco estaba entre ellos? Sin palabras por un segundo, Luke rápidamente acabó con los gánsteres y se fue. En la puerta, se sorprendió al ver los autos que estaban estacionados allí. El Benz en el que habían estado Kim y Amanda estaba allí. Lo olió, y había un ligero olor en el auto que era similar al apartamento de Marco. Emocionado, Luke regresó a la unidad de Marco en el edificio. Encontró una llave con el logo de Benz y un montón de teléfonos. Los teléfonos de Amanda y Kim estaban en la pila. Encontró sus teléfonos basándose en sus olores y en cómo se veían los teléfonos. Pensando por un momento, Luke tomó solo el teléfono de Kim. Salió del edificio y presionó el botón de la llave para desbloquear el Benz. Luke se sentó en el asiento del conductor y se alegró de ver que el auto tenía un sistema de GPS. Examinando el sistema GPS por un momento, Luke tomó algunas fotos con su teléfono falso y se fue. Llamó a un taxi vacío y dijo, al museo zoológico. Su sombrero y su gran máscara facial impedían que el conductor le viera la cara en la oscuridad de la noche. Sin embargo, no era inusual que un hombre se vistiera así en un clima tan frío. El conductor simplemente asintió con la cabeza y encendió el auto. Capítulo 175 Cosecha, burla y preparación. 10 minutos después, Luke salió del taxi y desapareció en la noche. Revisó la foto del mapa en su teléfono falso. El mapa indicaba que se trataba de una villa junto al Sencia. Era el lugar correcto. Luke ya había dejado el centro de París. En ese momento, estaba completamente oscuro en el Sena bajo la lluvia, y no había ningún bote afuera. Luke abrió su teléfono falso y caminó por la villa en la oscuridad. Luego frunció el ceño. Este lugar estaba en realidad en una gran isla en el río, que estaba a cierta distancia de los parques, museos, restaurantes y muelles.
Había una finca de villas donde vivían los ricos cerca. La villa que buscaba era la más grande y cercana. También estaba en el borde de la isla y a lo largo de la orilla del río. Eso tenía sentido. Solo una villa espaciosa junto al río permitiría encerrar y transportar a las niñas fácilmente. Sería casi imposible acercarse a la villa sin ser atrapado por la vigilancia electrónica. Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. Luke miró la villa y reflexionó un momento, pero al final decidió irse. Esto no era como el burdel ilegal de antes. Si iniciaba un tiroteo aquí, los policías antiterroristas de París aparecerían en un abrir y cerrar de ojos. El tamaño y la ubicación de esta villa sugerían que su dueño era rico y poderoso. Sería terrible si Luke se expusiera después de irrumpir imprudentemente. Tenía que prepararse antes de actuar. Si bien tenía que salvar a las víctimas, no podía hacerlo precipitadamente. Mientras reflexionaba, Luke tomó un metro de regreso al centro de la ciudad y caminó de regreso a su hotel bajo la lluvia. Entró en su habitación, se quitó el abrigo mojado y lo metió en una bolsa de basura. No se había puesto el abrigo en la escena del crimen, pero aún así lo tiraría al día siguiente. Él era lo suficientemente rico como para permitírselo de todos modos. No volvería a ningún lugar con la misma ropa que había usado antes. Después de quitarse el abrigo, Luke se duchó y se acostó en la cama para pensar. Las personas que había matado hoy eran miembros de una banda de traficantes de personas. Sus muertes no tenían importancia. Para la policía de París, había demasiadas bandas de este tipo. Fue una de las razones por las que no hicieron nada. Otra razón era que Neuf-Trois no era territorio de la policía. La gente de allí no le dio la bienvenida a la policía, lo que hizo del lugar un área medio cerrada, medio independiente. No fue realmente un gran problema si docenas de gánsteres fueron asesinados allí. Aunque había estado ocupado durante medio día, Luke no estaba cansado. Con su fuerza 32, no sería un problema para él incluso si tuviera que estar ocupado por otros 3 días. Revisó las notificaciones del sistema. Misión: eliminar a los mafiosos en el burdel ilegal y rescatar a las víctimas. Experiencia total: 5000. Crédito total: 5000. Tasa de cotización: 100%. Ex más 5,000. Crédito más 5,000. Esta vez, había matado a 30 guardias en el burdel ilegal, bombardeado 3 autos que habían venido como refuerzos, que incluían a su jefe, y visto cómo la policía rescataba a 100 niñas que estaban encerradas en jaulas adentro. Una ganancia de 5000 puntos de experiencia y crédito fue más de lo que esperaba. Pero aún así, se sintió deprimido al recordar cómo era la otra barraca en el burdel ilegal. Las víctimas eran niñas que solían ser jóvenes, hermosas y tenían un futuro hermoso, pero probablemente serían acosadas por problemas mentales y de drogas por el resto de sus vidas. Era peor que la muerte. Luke podía matar a los traficantes de drogas y a los traficantes de personas como PNJ, pero no podía considerar esa barraca infernal como la escena de un juego. No era realmente de sangre fría, incluso si tuviera una opinión diferente de los malos de este mundo. Tratando de desterrar los pensamientos incómodos y sombríos, Luke se durmió. A la mañana siguiente, Luke se despertó a las 7 y desayunó media hora más tarde. Antes de partir, pensó por un momento, luego llamó a Elsa. Tenían que ponerse en contacto una vez al día para asegurarse de que ambos estaban bien. Elsa pronto tomó el teléfono. Al reconocer la voz de Luke, dijo: «Te devolveré la llamada». Un momento después, un número local llamó a Luke. Levantó el teléfono y dijo: «Veo que tienes un número local». Elsa dijo: «Por supuesto, de ninguna manera voy a pagar por llamadas intencionales. Recuerda darle a nuestro jefe mi nuevo número si te llama». Lucas estaba divertido. Muchos teléfonos de prepago ofrecían un plan que solo costaba de 10 a 20 euros para llamadas locales y mensajes de texto ilimitados durante 10 a 15 días. Paga un poco más e incluso podrías hacer llamadas internacionales de 10 a 20 minutos. Elsa obviamente estaba decidida a ahorrar dinero. Además, como estaban de vacaciones, Dustin no los llamaba a menos que realmente fuera una emergencia. Después de asegurarse de que estaba a salvo, Luke no pudo evitar burlarse de ella antes de colgar. «Bueno, les deseo unas felices vacaciones. Ya estoy buscando un compañero de juegos adecuado. También deberías trabajar duro, hermosa». Rápidamente colgó.
Perpleja por un momento, Elsa luego rugió. ¿Me estás subestimando? Bueno, había perdido muchas horas en el departamento de policía de París debido a los oficinistas escandalosamente perezosos allí, y no había podido comunicarse con ellos hasta la tarde. El jet lag era un gran problema para alguien de su edad. Después de eso, había regresado al hotel y había estado durmiendo desde entonces. Elsa acababa de despertarse y comenzó a hacer planes para las vacaciones. ¿Cómo podía haber encontrado una cita todavía? Todavía tengo 9 días. No creo que no pueda encontrar un chico guapo. Elsa se decidió. Una hora más tarde, se fue con un maquillaje inusualmente delicado en su rostro, lindo cabello corto que había sido teñido de negro y dorado, y un hermoso y llamativo abrigo plateado. Luke no se habría burlado de ella si hubiera visto el nuevo look de Elsa. En ese momento, Elsa había pasado de un 5 a un 7. Dados sus pulidos hábitos de aseo como oficial de policía, definitivamente no era una anciana que nadie quisiera. La mayoría de las veces, una mujer no tenía a nadie interesado en ella, no porque fuera fea, sino porque no tenía tiempo para arreglarse. Después de la llamada, Luke se subió al metro a las 8 de la mañana y se ocupó de la ciudad. Luke pasó el resto del día preparando y haciendo planes alternativos. Capítulo 176. Observación y ataque. No fue gran cosa matar a 30 personas en Neuf-Trois. Ese lugar era un burdel ilegal de todos modos. Sin embargo, su objetivo esta noche era una villa en los suburbios, y sería complicado si armaba un escándalo. Tenía que asegurarse de no dejar ninguna evidencia directa detrás. Sería complicado si fuera captado por la cámara. Por lo tanto, tuvo que disfrazarse cuando andaba preparando y haciendo planes de respaldo durante el día. Las personas con las que Luke comerciaba eran todos Mr. Don Nadie en los rincones oscuros de la ciudad. Era imposible que alguien lo rastreara a través de ellos, a menos que tuvieran una super habilidad como Shark, no sé. Luego, Luke creó varios dispositivos en una casa vacía que encontró y, a las 6 de la tarde, estaba listo para partir. Todo estaba listo. Él salvaría a Kim esta noche. La noche cayó una vez más. Había estado lloviznando en París todo el día, por lo que oscureció antes de lo habitual. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. Luke observó su objetivo desde lo alto de un edificio a 1 kilómetro de distancia con un telescopio. Pasadas las 7, varios coches de lujo entraron uno a uno en la villa, y varios grupos de personas de diversas etnias se apearon. Cada grupo tenía un jefe y de 2 a 4 guardaespaldas. Por lo tanto, fue muy fácil para Luke calcular la cantidad de personas en la villa. Había 5 grupos de personas. Incluyendo a los guardaespaldas, había 21 personas en total. La villa tenía más de 10 guardias de seguridad. También había 5 guardias al acecho afuera, y un par de sus compañeros salieron en un momento a hablar con ellos. En conclusión, podría haber alrededor de 40 enemigos en la villa. La buena noticia fue que las 21 personas que habían llegado en automóvil eran claramente invitados. Los guardias de seguridad fueron muy corteses con ellos. La mala noticia era que sería más difícil tratar con los guardias de seguridad ya que eran más profesionales que los mafiosos que Luke había eliminado antes. Sin embargo, no había muchos de ellos. Si hubiera habido más de 30 guardias de seguridad, Luke tendría que tener mucho cuidado. Pero como no había muchos de ellos, Luke podría eliminarlos fácilmente primero. ¿Eran inocentes? ¿Cómo podían ser inocentes cuando protegían a personas que secuestraban y vendían niñas? Al ver que todos habían entrado en la villa excepto los pocos guardias de seguridad que estaban de guardia afuera, Luke hizo su movimiento. Al amparo de la noche, se acercó rápidamente a la villa. Corrió en silencio y a una velocidad asombrosa mientras pasaba entre las flores, la hierba y los árboles. Cuando estaba a 500 metros de la villa, Luke presionó un botón y activó el dispositivo de interferencia en su mochila. Solo tenía un radio de alrededor de 100 metros, pero podía cubrir la mayor parte de la villa y causar que la mayoría de los equipos electrónicos dentro del alcance funcionaran mal. Naturalmente, alertaría al enemigo, pero era el enfoque más fácil que se le ocurrió a Luke. Tenía que evitar que estas personas se pusieran en contacto con el mundo exterior. Después de activar el dispositivo de interferencia, Luke aceleró. Luke se dirigía al edificio principal de la villa, que estaba a solo 30 metros del muelle junto al río. Luke evitó las cámaras con un dispositivo antidetección y avanzó rápidamente.
Solo le tomó 30 segundos llegar al edificio principal después de activar el dispositivo de interferencia. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Luke arrojó una cuerda con un gancho en un extremo y el otro extremo enrollado alrededor de su muñeca. En el momento en que el gancho se enganchó y se mantuvo, Luke saltó con el impulso de su carga hacia adelante. En menos de 5 segundos, aterrizó en el borde del techo de la villa de 4 pisos. Luke se agarró al alféizar de una ventana en el 4.º piso y aflojó la cuerda. Luego, ejerció su fuerza y rompió la cerradura de la ventana para abrirla. Después de subir a la habitación, sacó 2 equipos negros que parecían de plástico. Conectó uno a un enchufe eléctrico y el otro a un cable telefónico en la habitación. Luego, presionó un botón. Las luces de la villa destellaron, antes de que todas se apagaran. Varios segundos después, las luces de emergencia se encendieron e iluminaron la mayor parte de la casa. Pero eso estaba bien para Luke. Las luces de emergencia eran muy diferentes de las luces normales y la mitad de la villa seguía a oscuras. El resto del lugar tampoco estaba tan iluminado como de costumbre. Para Luke, que se estaba familiarizando cada vez más con Sharknose, la oscuridad era su mejor activo. Se puso de pie y agarró el M1911 de su cintura, antes de salir de la habitación. Activando Sharknose, bajó las escaleras sin dudarlo. Esa gente no subiría pronto. Eran muy pocos para registrar los 4 pisos de la villa a la vez. Cuando Luke llegó al piso inferior, sacó 2 dagas de su cinturón y las arrojó cuando dobló una esquina. En la tenue luz de emergencia, un guardia de seguridad que tenía prisa fue golpeado en la cara con las dagas. Murió con una expresión seria aún en su rostro. Una de las dagas le atravesó la nariz y la otra le atravesó el ojo. Lo mataron al instante. Luke sujetó el cuerpo del hombre con la pierna antes de dejar que golpeara el suelo. Puso su propia pistola en su cintura y registró el cuerpo. Encontró una pistola y un cargador. Era una Glock 17, una de las armas con las que Luke estaba más familiarizado. Dejando el cuerpo atrás, Luke siguió adelante. En una esquina, Luke se detuvo y se apretó contra la pared. Al momento siguiente, 2 guardias de seguridad pasaron corriendo. El primer guardia de seguridad aún no lo había notado, y Luke le dio una patada al segundo guardia de seguridad en la ingle en el giro. Sintió que algo explotaba bajo su pie cuando el guardia de seguridad fue levantado 20 centímetros del suelo. Luke se levantó del suelo y golpeó la espalda del primer guardia de seguridad que había pasado corriendo. Se oyó el sonido de huesos rompiéndose. El guardia de seguridad se congeló y comenzó a sangrar por los ojos, la nariz y la boca un momento después. Finalmente, Luke pateó al segundo guardia de seguridad, que se había desplomado después de su primer ataque, en la nuca. Luke buscó en sus cuerpos y encontró una Beretta 92F y una P226. Se guardó los dos en los bolsillos. Ya que estaba yendo de juerga de asesinatos aquí, no podía usar armas del burdel ilegal que ahora estarían en el archivo, o la gente podría relacionar el caso aquí con el de Neuftrois. Capítulo 177. Tu negocio y el mío. Si se cotejaran los dos casos, la gente podría notar el papel de Luke en ellos. Por eso había usado sus dagas caseras en lugar del M1911 cuando entró. Después de que todo estuvo hecho, Luke siguió adelante y llegó al ascensor varios segundos después. Los guardias de seguridad del ascensor lo vieron de inmediato y le apuntaron con sus armas. Pero Luke fue aún más rápido. Había arrojado sus dagas en el momento en que se rebeló. Para asegurarse de golpear a sus oponentes, arrojó 4 dagas al mismo tiempo. También era lo máximo que podía lanzar al mismo tiempo con una mano. Los guardias de seguridad apenas habían movido sus armas cuando cada uno de ellos tenía 2 dagas enterradas en el pecho. Temblaron, y Luke volvió a lanzar 4 puñales más con la mano izquierda. Esta vez, los guardias fueron golpeados en la cabeza. Ambos cayeron al suelo. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Luke se acercó a ellos y los despojó de sus armas y cargadores. Estos dos tenían 2 MP5 en lugar de pistolas ya que estaban defendiendo el punto de acceso más importante. Luke había detectado los olores de muchas chicas en los pisos debajo de él con su nariz afilada. Entró en el ascensor y pulsó el botón B1. 5 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron. 2 guardias de seguridad apuntaban al ascensor.
Recibieron instrucciones de defender el ascensor y no ir a ningún lado a menos que se lo indicaran. Naturalmente, se alarmarían si alguien bajara en el ascensor. Pero vieron a un colega en el ascensor y dudaron por un momento. Estallido. 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 Debido a la vacilación de ese momento, aparecieron 2 agujeros de bala en cada uno de ellos. Luke arrojó el cuerpo del guardia de seguridad que había estado usando como escudo y salió del ascensor. Nadie era mejor tirador que él a corta distancia. No estaba asustado a pesar de que era 2 contra 1. Los disparos habían expuesto su ubicación, pero ya no importaba. 7 de los guardias de seguridad ya habían caído. No eran tan profesionales como los guardaespaldas y no representaban una amenaza para Luke en absoluto. En el siguiente giro, Luke levantó su mano derecha y apretó el gatillo del MP5 para dejar volar una tormenta de balas. ¡Pu! 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 2 guardias de seguridad gritaron y colapsaron. Luke dobló la esquina y silenció a los 2 guardias de seguridad con su P-226. Solo habían pasado 5 minutos desde que Luke encendió el dispositivo de interferencia, pero la mayoría de los guardias de seguridad de la villa ya estaban muertos. Luke rápidamente pasó junto a los cuerpos de los 2 guardias de seguridad y corrió a la siguiente esquina. En el momento en que levantó la cabeza, disparó el P-226 en su mano. Estallido. 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 2 guardaespaldas fueron golpeados en el pecho y colapsaron, revelando a un hombre de mediana edad detrás de ellos. El hombre no tenía un arma. Miró a Luke asustado y estaba a punto de decir algo. Luke lo apuntó con su arma y lo obligó a retirarse a la habitación. Antes de que Luke lo siguiera, disparó a los 2 guardaespaldas en la cabeza. Estallido. Estallido. En la habitación, Luke escribió en su teléfono falso y reprodujo las palabras. ¿Qué estás haciendo? Aquí. El hombre vaciló y no dijo nada. Luke miró una ventana de visualización en la habitación, solo para ver a una niña bajo un foco. Estaba temblando y vistiendo nada más que 2 piezas de ropa que apenas podrían llamarse ropa interior. Luke luego notó un dispositivo con un teclado y una pantalla en la mesa al lado del único asiento en la habitación. En la pantalla había un número. $100.000. Luke frunció el labio y presionó el botón más en el teclado. Una suave voz femenina resonó. La última oferta por el producto número 5 es de $105.000. Luke volvió la cabeza y miró al hombre. ¿Estás aquí para comprar chicas? No. El hombre sacudió la cabeza con miedo, pero no pudo encontrar una excusa. Pensilvania. Los ojos del hombre se abrieron como platos mientras colapsaba lentamente contra la pared. Luke no tuvo tiempo de hablar con él. No se sintió culpable en absoluto tras confirmar que el hombre estaba involucrado en trata de personas. Despreciaba a los traficantes de personas solo un poco menos que a los traficantes de drogas. Luke salió de la habitación y se dirigió a otra de varios metros de distancia. En lugar de entrar, Luke levantó su MP5 y roció la habitación con balas a través de la puerta. Alguien gritó adentro. Esperó un momento antes de abrir la puerta. Había 2 personas en la habitación. Uno era un guardia de seguridad y el otro era el tipo que había recibido a los compradores fuera de la villa. Mirando al hombre, que tenía que ser un gerente, Luke preguntó. «Estás vendiendo a estas chicas aquí, ¿verdad?» Con dolor, el hombre suplicó. «Puedo darte dinero. No me mates, no atrapé a esas chicas. ¿Entiendes, verdad? Esto es solo negocio». Estallido. Estallido. Sí. Luke guardó su arma y salió de la habitación. Estoy seguro de que también puedes entender que solo eres experiencia y crédito para mí. Curiosamente, las habitaciones subterráneas estaban dispuestas en círculo, por lo que el pasillo en realidad daba vueltas. Luke se encontró de nuevo en el ascensor justo cuando se abrieron las puertas. Luke levantó su arma y disparó sin dudarlo, y 2 guardias de seguridad en el ascensor colapsaron. Después de reconocerlos, Luke estuvo seguro de que la mayoría de los guardias de seguridad probablemente estaban muertos, ya que estos 2 habían estado entre los 5 guardias de seguridad afuera. Como habían regresado como refuerzos, debían quedar pocos guardias de seguridad dentro de la casa. Luke se había dado cuenta de que, aparte del ascensor, este lugar solo tenía otra salida que estaba sellada.
Entonces, el ascensor era la única salida en este momento, lo que significaba que no había escapatoria para los otros 4 compradores. Luke volvió al ascensor y subió al primer piso. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Luke esperó un momento y luego respiró hondo antes de salir. Los 3 guardias de seguridad restantes no estaban fuera del ascensor. Luke registró la villa sin prisas. Muy pronto, encontró una habitación que olía a los 3 guardias de seguridad. Luke disparó a la habitación, solo para sorprenderse cuando las balas no atravesaron la puerta. La puerta había sido reforzada con hierro. Entrecerrando los ojos, Luke se dio por vencido con los 3 guardias de seguridad que se escondían y volvió al ascensor. Apuntó y disparó a 5 personas que acababan de salir del ascensor y corrían hacia la puerta principal. 2 de ellos gritaron y 3 recibieron un disparo en el pecho. Seguro que estaban muertos. Uno de los hombres que gritaban tenía una apariencia refinada y parecía ser un asistente. Sin duda fue otro comprador. No, no me mates. Tengo dinero. Puedo darte mucho dinero. El hombre parecía haberse dado cuenta de algo e hizo un último intento desesperado. Luke levantó su P-226. Estallido. Estallido. Los 2 sobrevivientes recibieron disparos en la cabeza. El dinero no tenía sentido para Luke. Incluso si quisiera hacer una fortuna, no lo haría dejando ir a esos cabrones. Capítulo 178. Limpiar y empacar. Recargando el P-226, Luke volvió al ascensor y volvió a bajar al B1. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, una persona estaba parada adentro con un arma en la mano. La gente de afuera disparó de inmediato al ascensor como locos, dejando agujeros de bala por todas partes. Varios segundos después, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y dejaron de disparar. En el ascensor, un guardia de seguridad fue acribillado a balazos, pero aún estaba de pie. No fue hasta ese momento que las personas que estaban fuera del ascensor se dieron cuenta de que se trataba de un cadáver que había sido colgado. Sin embargo, en el momento en que dejaron de disparar, un hombre se dejó caer del techo y comenzó a disparar con una MP5 en una mano y una P-226 en la otra. Pu. 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 Estallido. 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 Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. La mitad de la docena de personas que estaban fuera del ascensor se derrumbó y el resto se apresuró a ponerse a cubierto. La mayoría necesitaban recargar después de los disparos anteriores y no pudieron contraatacar a tiempo. Luke no les dio tiempo para recuperar el aliento. Simplemente dejó caer sus armas y sacó la Glock 17 y la Beretta 92F que había estado cargando. Estallido. 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 Las 2 armas dispararon una tormenta y con una precisión milimétrica. Los hombres que acechaban cerca del ascensor estaban a solo 5 metros de distancia. La precisión de Luke era sorprendentemente alta a tan corta distancia. Derribó a 3 de ellos con su Glock 17, y su Beretta solo golpeó a 1. Sin embargo, todos los que fueron alcanzados recibieron disparos en el pecho o en la cabeza al menos 2 veces. Los disparos de Luke luego se ralentizaron. Sonaron disparos de vez en cuando. El tempo no era tan vehemente como antes, pero eso era aún más aterrador. Fue porque Luke ya estaba ejecutando a los sobrevivientes. Los 2 tipos que no tenían armas tenían que ser compradores. Luke les disparó primero en la cabeza. Tales jefes criminales valían al menos 50 puntos de experiencia y crédito cada uno. Luego apretó el gatillo contra esos guardaespaldas que todavía estaban temblando, recargando la Beretta 92F en su camino. Después de que Luke ejecutó a todos los criminales, arrojó la Beretta a un lado, con la Glock 17 completamente cargada todavía sobre él. Luego recogió el MP5 que había dejado caer antes y lo recargó, y ahora estaba equipado con 2 armas completamente cargadas una vez más. Era una precaución, pero por lo que pudo ver, las personas que habían intentado tenderle una emboscada eran los últimos 3 grupos de compradores y guardaespaldas. Luke se tomó su tiempo para recorrer el pasillo mientras abría las puertas de todas las habitaciones. Activando Sharp no sé, confirmó que no había un solo hombre vivo aquí. También detectó los olores de las 10 chicas dentro de una habitación en medio del pasillo.
Eran los bienes que habían sido secuestrados, incluida Kim, cuyo olor Luke recordaba muy bien. Luke fue a la jaula y observó a las 10 niñas. Él asintió con la cabeza. Estas chicas eran todas muy bonitas. 3 chicas, incluida Kim, eran más hermosas que las demás, pero no era una gran diferencia. Sin excepción, todos vestían ropa sexy que exponía la mayor parte de su piel. El atuendo de Kim fue el más lujoso. Las otras chicas vestían en su mayoría bikinis. Luke sabía por qué. Kim era probablemente la única virgen entre las 10 chicas, por lo que, naturalmente, era más valiosa. ¿Por qué sabía eso? Naturalmente, fue porque Amanda, la parlanchina, le había dicho en el avión que Kim era una católica devota. Después de una rápida mirada a las chicas, Luke estuvo seguro de que no podrían escapar solas. Habían sido drogados y apenas podían valerse por sí mismos en este momento. Entonces, Luke no se apresuró a rescatarlos, sino que primero buscó en la villa. Muy pronto, encontró un carro para mover mercancías. Derribando algunas de las cortinas, envolvió los cuerpos de las personas que había matado antes de trasladarlos al muelle detrás de la villa. 13 guardias de seguridad, un gerente y 12 compradores y guardaespaldas. Eso era mucha gente. Luke no regresó a la villa hasta que los metió a todos en un yate. Noqueó a los 3 tipos que se habían estado escondiendo en la habitación segura con las drogas que había encontrado. Probablemente esperaban pedir ayuda, pero no habían podido. Los crudos sedantes habían sido preparados para las víctimas, pero al final fueron usados en los despreciables guardias de seguridad. Rompiendo la cerradura de la puerta, Luke entró en la habitación y torció el cuello de los 3 guardias de seguridad, antes de arrastrarlos al yate. Finalmente, limpió la villa. Ignorando la sangre y los agujeros de bala, simplemente empaquetó las imágenes de vigilancia, el equipo de interferencia que había usado y sus dagas caseras. De esa manera, apenas habría pistas en la villa que pudieran rastrearlo hasta él. Como oficial de policía, sabía cómo destruir las pistas más importantes con el mínimo esfuerzo. Eso fue suficiente. Trasladó a las 10 chicas al yate. Un momento después, puso en marcha el yate y navegó hacia el oeste. Luke saboteó el sistema GPS del yate en caso de que lo rastrearan. De repente, sonó uno de los teléfonos que le había quitado a los delincuentes. Luke conectó rápidamente su teléfono a una computadora portátil que había comprado y modificado, y lanzó un programa. Luego contestó el teléfono. ¿Por qué todavía no has vuelto? ¿Dónde está la mujer que pedí? Era la voz de un anciano. Pensando rápidamente, Luke escribió en su teléfono falso y lo reprodujo. Señor, el dueño de este teléfono tuvo un accidente automovilístico. Está atrapado en el coche y está esperando a ser rescatado. ¿Necesitas hablar con él? Después de un breve silencio, el anciano dijo: Dale el teléfono. Luke escribió y jugó: Está bien, señor. Por favor, espere un momento. Pero Luke colgó el teléfono y miró el programa en su computadora portátil. Hola. Hola. El anciano obviamente estaba confundido. De repente apareció una notificación en el programa que Luke estaba mirando. Fuente de señal localizada. Apareció un punto rojo en el mapa, junto con una dirección y un conjunto de coordenadas. Luke se rió entre dientes y miró el teléfono, la llamada ya estaba desconectada. Entendido. Este teléfono había estado en uno de los 5 compradores, que era la única persona entre ellos que llevaba un arma. Luke lo había observado. El hombre parecía más un guardaespaldas que un magnate. Los callos en sus manos indicaban que usaba pistolas y navajas con frecuencia. Ninguna persona rica jugaría con armas con tanta frecuencia a menos que fueran Batman o Green Arrow. Capítulo 179. Un buen chico, recompensas y subida de nivel. Bien, ninguno de esos 2 superhéroes usaba tanto las armas. Luke sabía muy bien que los compradores de la vida probablemente eran solo subordinados o intermediarios. El hombre que era bueno con las armas tenía un patrón. Luke no tuvo tiempo de descubrir y matar a las personas detrás de escena una por una. Después de todo, no iba a estar mucho tiempo en París. Se había llevado los teléfonos con él para deshacerse de todo junto. Fue una grata sorpresa que uno de los teléfonos lo hubiera ayudado a pescar un pez más grande. Pensando rápidamente, aceleró mientras se dirigía a su destino. Bueno, el yate no pudo acelerar en absoluto.
Con 30 cuerpos y 10 niñas a bordo, fue un milagro que no se hundiera, pero ciertamente no podía navegar rápido. Una hora más tarde, Luke llegó a su destino y vio un lujoso barco en el muelle. Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. Era un bote enorme que medía más de 20 metros de largo y tenía 2 niveles. Era esencialmente una villa móvil. Este magnate detrás de escena claramente no tenía un fuerte sentido de la crisis. Tiene sentido. Que su guardaespaldas tuviera un accidente automovilístico no fue gran cosa. No era como si solo tuviera un guardaespaldas. Luke condujo lentamente el yate hacia el bote grande y tiró una cuerda. Trepó ágilmente por la cuerda y luego la aseguró al bote. Su nariz afilada detectó a un guardaespaldas fumando en la cubierta. Luke simplemente extendió la mano por detrás para torcer el cuello del hombre, y con el sonido de un crujido, el hombre cayó instantáneamente. Arrastrándose hacia abajo desde la cubierta, derribó a otros 5 guardaespaldas sin ningún problema. Cuando entró en la habitación más extravagante del barco, un anciano gordo en el sofá gritó sorprendido. ¿Quién eres? Por su voz, era la persona que habló por teléfono antes. Demasiado perezoso para hablar con él, Luke dio un paso adelante y le agarró la cabeza. Luke ejerció su fuerza, y el cabrón vio su propia espalda por primera y última vez en su vida. Luke arrojó los cuerpos del magnate y sus guardaespaldas al yate y llevó a las chicas a una habitación en el barco del magnate. Luego navegó el yate lejos. Una hora más tarde, Luke llegó a un canal que había encontrado ayer. Confirmando que todas las puertas del yate estaban cerradas, abrió la llave de mar. El yate se hundió lentamente en el río oscuro. Luke, por otro lado, arrojó su anzuelo y volvió a la orilla. Tal vez algún día se encontraría el yate en el futuro y se descubriría un caso impactante. Pero no sería esta noche, ni en ningún momento de la próxima semana. Luke vio hundirse el yate antes de irse en un automóvil que había preparado antes. Regresó al barco del magnate y lo navegó lentamente por el Sencia. Tras establecer un destino y dejar el barco en piloto automático, Luke volvió a la gran sala. Era el dormitorio del magnate, que era la habitación más grande y la que tenía más instalaciones. Luke estaba complacido de no haber derramado sangre cuando mató a las personas en este barco, de lo contrario habría sido incómodo aquí. Las 10 chicas todavía estaban sentadas juntas aturdidas. Estarían así durante las próximas 2 horas si las drogas no fueran eliminadas de sus sistemas. Luke miró la hora. Eran poco más de las 11. Había pasado alrededor de 40 minutos en la villa. La mayor parte del tiempo lo había dedicado a limpiar y sacar los cuerpos. Eliminar al enemigo no le había llevado más de 15 minutos. Luego, a Luke le tomó más de 2 horas rastrear al magnate y deshacerse de los cuerpos. Finalmente, Luke se sentó y se tomó un descanso. Media hora después, el barco llegó a su destino. Luke atracó silenciosamente el bote y lo aseguró con una cuerda. Volviendo a la habitación en el barco, pensó por un momento, luego encendió uno de los teléfonos que llevaba. Luego llamó al número que figura debajo de papá. Cuando respondieron la llamada, Luke presionó el botón de reproducción en su teléfono falso. Tu hija fue secuestrada, pero la he rescatado. Ahora está en un barco llamado Azmera en Brand Pier. Ven y recógela. El hombre se quedó atónito por un momento. ¿Quién eres? Un buen chico. La voz femenina electrónica continuó. 10 niñas fueron rescatadas al mismo tiempo. Comuníquese con las familias de las otras chicas por mí. El hombre al otro lado del teléfono frunció el ceño. ¿Por qué? Porque salvé a tu hija. Así es como devolverás el favor. Al otro lado del teléfono, Brian consideró por un momento, luego giró el volante y condujo hasta el lugar que le habían dado. Media hora más tarde, Luke vio que se acercaba un todoterreno. Brian salió y pronto abordó el bote. Sí, el padre de Kim era Brian Mills, que una vez trabajó en la seguridad de Sheera. Luke no había descubierto la conexión entre ellos hasta que Selina lo ayudó a buscar el número de papá en el teléfono de Kim. Los registros telefónicos de Kim sugirieron que había hablado con Brian antes de que ella y Amanda fueran secuestradas. Luke había llamado a este número con un teléfono de prepago por la mañana y descubrió que el dueño del número estaba en París. Claramente, Brian había venido a París durante la noche después de enterarse de que su hija había sido secuestrada. Durante la reunión de fans de Sheera, Luke ya había notado que el hombre era mucho más hábil que un guardia de seguridad normal.
Golpeó a Luke como miembro de las fuerzas especiales. Por eso Luke le dejó las chicas a él. Luke esperó media hora en su automóvil y vio cómo Brian sacaba a su hija y hacía una llamada. Unos cuantos coches de policía llegaron un rato después. Finalmente tranquilizado, Luke se fue en el auto. Se sentía bastante encantado en ese momento. Misión: eliminar a los mafiosos en la subasta y rescatar a las víctimas. Experiencia total: 1000. Crédito total: 1000. Tasa de cotización: 100%. Ex más 1,000. Crédito más 1,000. Misión: eliminar a los compradores en la subasta. Experiencia total: 700. Crédito total: 700. Tasa de cotización: 100%. Ex más 700. Crédito más 700. Como la experiencia ha alcanzado los 9000 puntos, el anfitrión ha subido de nivel hasta el nivel 10. Puntos de estadísticas adicionales: 4. El inventario ha sido activado. ¿Te gustaría encenderlo? Misión: rastrear al jefe detrás del comprador. Experiencia total: 500. Crédito total: 500. Tasa de cotización: 100%. Ex más 500. Crédito más 500. Luke estaba más que satisfecho después de comprobar su cosecha. Se estaba acercando a 40 fuerza. Pronto adquiriría la autocuración elemental. Capítulo 180. Expansión y coqueteo. Cuando alcanzó el nivel 5, obtuvo el modo de superaprendizaje, que fue muy útil. Ahora que estaba en el nivel 10, obtuvo una segunda expansión: el inventario. Mientras conducía, Luke encendió el módulo sin dudarlo. Entonces, se requieren 1,000 puntos de crédito para activar el inventario. ¿Te gustaría continuar? Lucas: sí. No había forma de que se negara. Un espacio personal sería muy útil en futuras operaciones. En términos de comodidad, era mucho mejor que el modo de superaprendizaje. Por supuesto, aunque era más conveniente, no era tan importante como el modo de superaprendizaje. Después de activar el inventario, Luke inmediatamente sintió una conexión con algún lugar. No sabía dónde estaba exactamente, pero podía sentirlo con su mente. Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. Luke pensó por un momento, luego tomó su Glock 17 e intentó guardarla. Bueno, el arma todavía estaba allí. Luke estaba bastante avergonzado. Gracias a Dios nadie estaba mirando. Detuvo el coche y se concentró. Un momento después, gritó: «¡Entra!». La Glock en su mano brilló por un momento, antes de desaparecer repentinamente. Luke abrió los ojos satisfecho, sintiéndose afortunado. Este inventario tiene que ser iniciado con energía mental, pero probablemente será más rápido una vez que lo domine. Sistema, ¿por qué solo me diste 0,001 metros cúbicos por 1000 puntos de crédito? Pero Luke ya había dejado de menospreciar el sistema hace mucho tiempo. Aunque a veces pueda parecer una tontería, todas sus funciones eran muy prácticas. Como un hombre agradecido, Luke no podía seguir maldiciéndolo. El sistema estaba en silencio. Luke sabía que el sistema no tenía una explicación de por qué 1000 puntos de crédito solo se podían canjear por un espacio de 0,001 metros cúbicos. ¿Qué tan grande era este espacio? En pocas palabras, era tan grande como un cubo de 10 centímetros de largo por todos lados. Por supuesto, el espacio no tenía realmente la forma de un cubo, pero podía cambiar según el objeto almacenado. Por eso Luke podía guardar el arma que tenía casi 19 centímetros de largo adentro. Sacudiendo la cabeza, Luke puso en marcha el coche y siguió su camino. No tenía quejas sobre el sistema, pero siguió hablando con él, con la esperanza de descubrir inteligencia más útil. Mientras hablaba con el sistema sin parar, el sistema respondió de repente. A Luke le temblaban las manos y casi saca el coche de la carretera. Sistema: se requieren 10,000 puntos de crédito para actualizar el inventario. ¿Te gustaría actualizarlo? Como tenía más de 20.000 puntos de crédito, Luke decidió actualizar el espacio. Instantáneamente, sintió que el espacio que su mente estaba conectado se expandía 1000 veces. 1 metro cúbico. Atónito, Luke murmuró mucho tiempo después: el sistema es realmente mi papá.
Al gastar 10 veces la cantidad original de puntos de crédito, los lados del espacio de almacenamiento, no su volumen, crecieron hasta 10 veces su longitud inicial. Luke sintió que el costo valió la pena. Si bien 10.000 puntos de crédito eran mucho, no era nada comparado con un espacio personal de 1 metro cúbico. Este espacio podría almacenar 1000 litros de agua. Los seres humanos eran aproximadamente tan densos como el agua. Entonces, ¿podría almacenar a 10 o más personas en este espacio? El espacio personal ya era muy útil para Luke cuando tenía solo 0,001 metros cúbicos de tamaño, por no hablar de 1 metro cúbico de espacio. Podría haber guardado una Glock y varias revistas en ella. Para él, el espacio personal era una carta de triunfo. Tenía la intención de desmantelar y tirar el arma después de salir del auto, pero ahora podía quedársela. Después de todo, su espacio personal aún estaba vacío. Condujo el auto hasta un callejón en el distrito 18. Dejando la puerta abierta de par en par, se alejó rápidamente. Si un perro afortunado encontraba el auto, vería que la llave aún estaba en el encendido. Este auto ciertamente se habría ido a la mañana siguiente. Era la última pista que vinculaba a Luke con el caso. Luke finalmente llamó a Daniel y tomó el taxi de regreso a su hotel en el distrito 16. Regresó a su habitación y se acostó. A la mañana siguiente, Luke salió casualmente del hotel. Necesitaba relajarse hoy. Caminó por un rato y encontró un lindo parquecito. Sentado en un banco, Luke observó a los transeúntes. Mirando a las personas brillantes y cálidas, Luke gradualmente se sintió en paz. Un momento después, una chica con cabello rojo oscuro se le acercó y le dijo: «Si puedo preguntar, ¿necesitas ayuda?» Luke la miró y sonrió casualmente. «Oh, no, pero gracias. Solo estoy disfrutando esta hermosa mañana y esta hermosa ciudad». La niña quedó deslumbrada. Tenía un caballete a 10 metros de distancia y había una caja de metal frente a él. Dentro de la caja había un poco de dinero en efectivo. Claramente no tenía un negocio próspero. Como estudiante de arte que estaba aquí para dibujar, su objetivo principal era observar a las personas e inspirarse en lugar de ganar dinero. Entonces, le gustaba observar a la gente interesante, como este joven. No había notado a Luke al principio, quien nunca fue la persona más llamativa en una multitud para empezar. Su ropa estaba limpia pero aburrida. Su cabello era corto y negro. Su rostro era promedio y definitivamente no hacía latir el corazón. Sin embargo, cuando fijó su atención en él, encontró el rostro de Luke cada vez más agradable. Parecía joven, pero había una expresión fría e indiferente en sus ojos, como si no tuviera interés en el mundo exterior. Al final, cuando los labios de Luke se dibujaron en una vaga sonrisa, la niña sintió que su corazón se aceleraba repentinamente. Fue difícil para ella describir el sentimiento, como si el chico de repente se hubiera convertido de una estatua de piedra común en un superhéroe increíble. Ella sintió que había algo intrigantemente contradictorio en este tipo aparentemente sencillo. Entonces, se acercó a Luke y entabló una conversación. Se sonrojó levemente ante la respuesta de Luke y su sonrisa. Como estudiante de arte en la capital del romance, había visto muchos chicos y chicas hermosos por los que se había sentido atraída antes. Pero ninguno de ellos la impresionó tanto como este chico al que acababa de conocer. Ella no pudo evitar preguntar: «¿Me puede dar su número?» Desconcertado por un momento, Luke sonrió. «Lo siento, pero estoy de vacaciones en Estados Unidos. No tengo un número local. Así que,